Hola, en este video vamos a tratar el tema de inductancia y autoinducción, pasando también por los circuitos RL. Inicialmente vamos a hacer una introducción a los inductores e inductancia, ya de hecho vimos una pequeña introducción a este tema y pasamos inmediatamente a circuitos RL. Recuerden que por una parte, cuando tenemos circuitos eléctricos, vamos a tener un nuevo símbolo del inductor, que es este que tenemos acá. El inductor tiene forma como de solenoide, porque realmente las bobinas, los solenoides, son la base de todo este tipo de estudios. Faraday, cuando estudió estos problemas, utilizó muchos inductores en forma de solenoides, de bobinas, aunque pues obviamente la forma de crearlos en ese tiempo era muy rústica. Bien, recuerden que la inductancia es una propiedad del material, depende solamente de factores completamente geométricos y pues uno lo define de manera similar a como se definía capacitancia en términos de cuánta carga puede almacenar para un voltaje dado, pues en este caso es cómo cambia el flujo en función de la corriente. Uno sabe que si uno tiene, por ejemplo, un solenoide y aumenta la corriente, esta corriente aumenta el campo y este aumento del campo va a aumentar el flujo en cada una de las espiras. Entonces uno al final se puede concentrar en cómo es la relación entre flujo total, que sería n veces el flujo por una cara, y la corriente. Y esto le va a dar a uno, pues, por ejemplo, una línea recta para la mayoría de los materiales, y la pendiente de esa línea recta nos va a dar una información muy intrínseca de lo que está sucediendo, pues de una característica propia del material. Diferentes materiales van a tener diferentes pendientes en este estilo, y a esa pendiente la vamos a llamar L. Esa va a ser nuestra definición de inductancia. Entonces la inductancia se va a definir de esa manera, simplemente como el flujo total sobre la corriente que lo causa, y realmente solo depende de factores geométricos. Entonces uno lo que siempre tiene que hacer es buscar cómo hacer para escribir este flujo en términos de algo que dependa de la corriente, como una función de la corriente explícita, de tal manera que podamos cancelar las corrientes, que se vaya esa corriente que aparece arriba con esa corriente que tenemos abajo, simbólicamente no es quitarla de ese paréntesis, sino cuando ya escribamos esta expresión en términos de la corriente, y con eso nos queda solamente factores geométricos. Aquí está el ejemplo típico, que es hacer la inductancia de un solenoide. Las unidades de la inductancia se llaman henrys y se miden pues en Weber sobre amperio o en Tesla metro cuadrado sobre amperio, o también se pueden reescribir como voltaje por segundo sobre amperio. Para calcular entonces, aplicar esa definición a un solenoide, pues uno tiene primero que todo la definición. N, el número total de vueltas, es la densidad de vueltas por la longitud, y el flujo, en el caso de campo uniforme, que sabemos que entre un solenoide es una buena aproximación, y el área relativamente plana si tiene un buen devanado, entonces tenemos que el flujo simplemente es V por A, y el campo está dado por mi sub 0 y por N, ya lo obtuvimos con la ley de Ampere. Entonces aquí podemos cancelar la corriente y nos queda que la inductancia del solenoide depende solo de factores geométricos, como ya se había dicho, y se puede escribir de diferentes maneras. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, la inductancia aumenta con el volumen y con la densidad de vueltas al cuadrado. Entonces eso es lo que tenemos para la inductancia. En un circuito como este que tenemos acá, pues ocurre el fenómeno de autoinductancia, y es lo siguiente. Inicialmente, cuando el switch está abierto, este switch, cuando está abierto pues no hay corriente, entonces no pasa absolutamente nada. Pero tan pronto cerramos este switch, resulta que aparece una corriente en la dirección que se muestra. Pero esa corriente genera un campo, esa misma corriente genera un campo que en promedio, pues en toda la zona de esta espira que quedó cerrada, pues va a ir hacia afuera, más intenso o más fuerte en ciertas zonas, pero en general va a ir saliendo. Entonces miren lo que sucedió. Tan pronto se cerró el switch, el campo que era cero ahora se volvió diferente a cero y va saliendo. O sea que el flujo saliendo aumentó, y si el flujo saliendo aumentó, se tiene que inducir una FEM que se opone a ese flujo saliendo. Y esa FEM que se opone a ese flujo saliendo, pues si el flujo saliendo está aumentando, se va a inducir una FEM, un flujo entrando, para oponerse a ese aumento saliendo. Y el flujo entrando implica que va a aparecer una corriente en esta dirección, que como ustedes pueden ver se opone a la corriente original. Y eso quiere decir que la corriente neta que circula por ese circuito,
va a ser menor a la que uno espera a que si solamente existiera el fenómeno pues, de la batería y la resistencia. O sea que nuestra corriente no puede aumentar rápidamente, nuestra corriente I. Nuestra corriente va a aumentar muy despacio hasta alcanzar cierto valor. Y a este fenómeno de inductancia sobre sí mismo se le llama autoinductancia. ¿Y cómo se definirá la autoinductancia? Entonces nosotros tenemos que la FEM inducida se puede escribir como menos n por d phi de t. Esto implicaría, vamos a hacer un pequeño zoom acá. Esto implica que podemos hacer lo siguiente, podemos escribir como FEM inducida es menos derivada de n por phi respecto al tiempo, pero nosotros ya definimos a L, vamos a escribir otro color, L dijimos que era n por phi sobre I, entonces podemos meter esto, podemos despejar n por phi y meterlo acá, y entonces tendríamos que esta expresión de la FEM inducida se puede reescribir como menos la derivada de L por I respecto al tiempo. Recordemos que L es una característica del material, no cambia el tiempo, salvo el envejecimiento, pero pues estamos hablando de esa escala. Entonces tendríamos que E se puede escribir como menos L por dI de t. Y esta es otra manera de escribir la FEM inducida, ahora en términos de la inductancia, que es una propiedad del material. Entonces hay como dos definiciones de inductancia, esta que tenemos aquí arriba y esta que tenemos acá abajo. Bien, dependiendo de lo que tengamos, pues podemos utilizar una u otra. Entonces la FEM inducida también se puede escribir en términos de la inductancia o autoinductancia y el cambio de la corriente. Eso es lo que estamos viendo acá. Y pues entonces, si ustedes quieren, usted también puede utilizar esta relación para calcular la FEM inducida. ¿Ok? Esto implica lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hacer otra vez un zoom aquí. En este caso, si yo tengo una corriente que va en la dirección que se muestra, va así, va así, va así, ¿sí? Entonces, esta corriente que va en esta dirección va a aumentar, está aumentando, ¿no? Y si está aumentando, se va a inducir una FEM que se opone a ese aumento. ¿Por qué se va a inducir esa FEM que se opone a ese aumento? Pues, por lo que acabamos de ver, esa corriente que está aumentando el campo internamente, el campo que tenemos acá. Ese campo está aumentando el flujo aquí en esta zona. Y por lo tanto, si está aumentando el flujo, pues se induce una FEM que se opone a eso. Y por lo tanto, se nos va a inducir una FEM con esta polaridad. ¿Y a qué es igual esa FEM? En valor absoluto, a L por dI de t. Y va en esa dirección. ¿Ok? En cambio, si la corriente está disminuyendo, pues lo que va a pasar es que el flujo está disminuyendo, entonces induce una FEM que trata de ayudarlo. Y por lo tanto, la FEM ahora cambia de polaridad y va en esta dirección. Entonces miren que básicamente lo que estamos diciendo es, cuando la corriente crece, se induce una FEM que tiende a disminuirla. Y cuando la corriente decrece, se induce una FEM que tiende a aumentarla. Como siempre, estamos hablando de una oposición al cambio, que se puede ver de nuevo en esta definición, ¿no? Pero quitamos estos manchones. Que se ve aquí en esta definición. Si la corriente aumenta, se induce una FEM que se opone a ella. Si la corriente disminuye, se induce una FEM que trata de aumentarla. Entonces, esto es un efecto estabilizador que trata de oponerse a los cambios que están ocurriendo en la corriente. Entonces, a ver, pregunta, la figura les muestra a ustedes una FEM inducida. ¿Cuál de los siguientes? La FEM ya va para la derecha. Ustedes no les están mostrando la corriente, les dijeron la FEM inducida que surgió es esa. ¿Cuál de los siguientes podrían describir la corriente a través de la bobina? Primero, que es constante y va hacia la derecha. Si es constante, no se va a inducir una FEM, porque necesitamos cambio. Recuerden, tenemos esto, menos L de t. Si es constante, no hay FEM inducida, la derivada de cero. ¿Es constante hacia la izquierda? No, tampoco. Se está incrementando, va hacia la derecha. Si va hacia la derecha y se está incrementando, se debería aparecer una FEM hacia la izquierda oponiéndose a ese aumento, entonces tampoco es esta. Va hacia la derecha y está disminuyendo, entonces esta opción sí nos sirve, porque si va hacia la derecha, pero está disminuyendo, aparece una FEM que tiende a aumentarla en la misma dirección, entonces es compatible con esta dirección, entonces está así. Pongámosla acá, sí. Y la otra dice, se está incrementando, va hacia la izquierda. Si va hacia la izquierda y se está incrementando, ¿cómo nos oponemos a eso? Pues creamos una FEM que va hacia la derecha, entonces también es compatible. Entonces esta también.
Y la otra va hacia la izquierda y está disminuyendo. Entonces va hacia la izquierda y está disminuyendo, y si está disminuyendo, pues induce una FEM también hacia la izquierda para ayudarla, para que no disminuya. Entonces miren que tenemos dos respuestas, y esto es muy importante que lo vean. Si les dan la FEM, no es suficiente, pueden haber dos soluciones para el mismo problema. Entonces en este caso, si la FEM va para la derecha, tenemos dos opciones. Una, que la corriente va para la derecha y está disminuyendo, o la otra, que la FEM va para la izquierda y está aumentando. Cualquiera de las dos es válida. Entonces en resumen tenemos esto, que la FEM se puede escribir de esta manera, y lo que nos está diciendo esto es que la FEM se opone al cambio de corriente. Si la corriente aumenta, aparece una FEM que la disminuye, y si la corriente disminuye, aparece una FEM que tiende a aumentarla. Esto es un efecto estabilizador. Esto nos lleva entonces a que, ¿qué pasa cuando tenemos un circuito con resistencia y con inductancia? ¿Qué ocurre en esos casos? Entonces, vemos el circuito de la izquierda. Tenemos una FEM de batería real, es esta. Tenemos una resistencia y tenemos aquí un inductor. Y el inductor entonces nos va a meter fenómenos de inductancia. Y esto nos va a llevar pues a que analicemos este circuito de forma especial. Entonces vamos a hacer como siempre malla. Las mallas siempre funcionan, las leyes de Kirchhoff son leyes de conservación de energía y de carga, entonces esto nos va a funcionar aquí también. Entonces lo que vamos a tener para analizar este circuito cuando tenemos resistencia e inductancia, pues es, por ejemplo, que si vamos recorriendo así nuestro circuito en esta dirección y asumimos que la corriente también va así, pues aquí el voltaje sube, aquí cae, ¿cierto? Tenemos esta polaridad más o menos, y aquí vamos a tener también una caída de voltaje asociada al inductor. Entonces vamos a ver cómo se resuelve eso. Tenemos subida de voltaje en el primer término, claramente vamos caminando en esta dirección, ¿cierto? En la misma dirección de la corriente. Caída de voltaje en el resistor y caída de voltaje en el inductor. ¿Cómo se escribe la caída de voltaje en el resistor? Pues I por R. ¿Cómo se escribe la caída de voltaje en el inductor? Pues lo que acabamos de ver, L por d I dt. Y esta ecuación que tenemos acá es la ecuación que nos indica cómo cambia la corriente en el circuito. Cuando tenemos capacitores hablábamos de cómo cambiaba la carga. Cuando tenemos inductores nos importa es cómo cambia la corriente, pues precisamente por este término en la ley de inducción. Bien, ¿esto cómo se resuelve? Se resuelve, es una ecuación separable, eso se resuelve con las técnicas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esta es una ecuación diferencial no homogénea de coeficientes constantes de orden 1. Y cuando uno la resuelve, aparece una solución exponencial similar a la de los capacitores, pero no es igual. En los capacitores era con la carga, y aquí lo que importa es la corriente. Aquí no hay nada, muy importante, no hay nada almacenando carga. Este inductor no está almacenando carga, no se está cargando. Eso está mal, eso es incorrecto decir que se cargó. Un inductor lo que hace es guardar energía en su campo magnético. Entonces lo que le importa al inductor es tener corriente, pero no le importa, él no va a almacenar carga de ninguna manera. Entonces esa es la diferencia fundamental con los capacitores en este tipo de circuitos. Entonces cuando resolvemos este sistema aparece que la corriente cambia en el tiempo de esta forma. Recordemos que esto lo que quiere decir es que esto es una exponencial que va decreciendo. Entonces si yo cojo 1 menos esa exponencial, eso quiere decir que cada vez le estoy quitando pedazos más chiquitos al 1. Entonces esto lo que nos dice es que la corriente va a crecer en el tiempo, muy parecido al capacitor. Esto es tiempo, pero esto es corriente, hasta que alcance un valor final. ¿Y ese valor final cuánto es? Pues E sobre R. Básicamente lo que está sucediendo es que la corriente no aumenta inmediatamente al valor de E sobre R que uno esperaría, porque es que esto finalmente es un cable, ¿sí? Pero no va a aumentar inmediatamente por el fenómeno de inducción. Entonces va a ir aumentando lentamente, hasta que se acerca a ese valor final, E sobre R, y en ese caso, porque ya no cambia más, se puede ver de varias maneras. Lo que está sucediendo es, como ustedes pueden ver aquí, la pendiente de la corriente se vuelve cero. Si la pendiente de la corriente se vuelve cero, pues esto se vuelve cero, y por lo tanto nos queda simplemente esta expresión, y la corriente es E sobre R. Eso es matemáticamente, pero lo que estamos viendo es que la corriente tarde o temprano va a llegar a su valor constante, y eso lo que implica es que va a tener un valor constante aquí adentro de la bobina, y por lo tanto el campo magnético uniforme ya se estableció y llegó a su valor máximo. Y cuando llega a su valor máximo no podemos almacenar más energía dentro de ese inductor, y por esa razón es que se estabiliza. Entonces, para que salga más bonito,
Volvemos aquí un momentico y antes de seguir, muy importante resaltar que este crecimiento pues puede ser diferente para dos circuitos, ¿no? Puede haber uno que crece muy rápido u otro que crece muy lento, así. Vamos a quitar esto, lo vamos a hacer más gruesito. Uno que crece muy lento por acá. A ver, hágame caso. Que crece muy lento por acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre todos estos circuitos? Pues la diferencia está en el tau, en este tiempo que se va a demorar la corriente en estabilizarse. El que tiene el tau más pequeño pues es este, porque va más rápido a su valor de equilibrio. El intermedio será el azul y el que tiene el tau más lento pues es este. Entonces aparece un nuevo tiempo. Recuerden que en los capacitores teníamos R por C. En cambio en los inductores tenemos L sobre R. A veces le llamamos a este el tau inductor y el tau de capacitancia. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen mucha resistencia, pues claramente el tau, si la resistencia es grande, 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 el tau es chiquito. Depende del inductor, ¿no? Porque la resistencia es grande, pues la corriente va a ser pequeña, ¿no? Entonces, resistencia grande, entonces el tau es chiquito, listo, llegaría rápido, pero pues ¿a qué valor llega? Pues a un valor muy chiquito, porque de todas maneras esto sería muy pequeño. Entonces depende de las dos cosas, de L sobre R. Y ahora tenemos dos tiempos característicos. Y obviamente cuando hagamos un circuito de RLC, pues vamos a tener todos estos tiempos por ahí metidos. Entonces ese tiempo, ese tau, es un nuevo tau importante que nos va a decir qué tan rápido la corriente se establece en su valor final. Si ustedes tienen la corriente en un circuito, pues pueden calcular cuánto es el voltaje en la resistencia, que es simplemente la corriente por la resistencia, que les daría esto que está acá. O sea que el voltaje va aumentando en el tiempo, siendo así. Mientras que si ustedes calculan cuánto es el voltaje en la capacitancia, en la inductancia, perdón, que es la FEM inducida, pues aplican la ley de inducción y obtienen esto. Y eso es una exponencial decreciente. Entonces, ¿por qué está decreciendo? Pues por lo mismo que decimos, si la corriente va haciendo esto, su pendiente, que es la que importa en esta relación, es cada vez más pequeña. Y por lo tanto, esta FEM va a ser cada vez más chiquita. Hasta que cuando la corriente se estabiliza, la FEM inducida pues vale cero, porque como la corriente ya no está cambiando, pues no debería haber FEM inducida oponiéndose a cuál cambio, si ya se estableció. Entonces tenemos estas ecuaciones, estas expresiones para el voltaje en la resistencia y el voltaje en la inductancia. Como pueden ver, ambos son exponenciales y ese tiempo característico, el tau, pues nos va a decir cuándo se alcanza, lo mismo que nos decía siempre, ¿no? Aquí cuándo se alcanza el 67% del valor máximo, o aquí cuándo ha caído al 37, 33% de nuestro valor, ¿no? O sea, la relación de E a la menos 1 en este caso, que es cuando el tiempo vale tau, o acá, de 1 menos E a la menos 1, ¿sí? Entonces tiene las mismas interpretaciones que cuando teníamos circuitos RC. Entonces el tau va a ser muy importante, este nuevo tau que ha aparecido, y pues lo que nos está indicando esto es que tenemos de nuevo un fenómeno, digamos, de amortiguamiento exponencial, o de crecimiento exponencial, mejor dicho así. Y pues antes de seguir, una cosa muy importante, la resistencia es un elemento disipativo en este circuito, pero la inductancia no disipa. La inductancia lo que está haciendo es almacenar energía en el campo magnético. O sea, es que esa energía se podría recuperar. O sea, que si en algún momento yo quito la batería y dejo este circuito así, aquí en la inductancia hay energía guardada en forma de campo magnético. Y esa inductancia va a hacer que tengamos una corriente que es análoga a la que tenemos en circuitos RC en descarga, pero aquí no se está descargando nada, simplemente está perdiendo la energía que tenemos almacenada en el campo magnético del inductor. Bien, este fenómeno de oponerse al cambio de corriente tiene dos consecuencias importantes. La primera es que, como en un inductor se opone a que la corriente aumente o la corriente disminuya, pues se utiliza muchísimo para estabilizar corrientes precisamente. Entonces ustedes han visto en las centrales de alta tensión y cosas de ese estilo, probablemente han visto estos elementos. Esos son inductores que se utilizan para estabilizar, los inductores para estabilizar corriente. Los inductores se oponen a los cambios de corriente, entonces con esa manera podemos asegurar las conexiones eléctricas. Pero por otra parte, hay algo también muy sutil, y es lo siguiente. Imagínense que tenemos este circuito de la izquierda, que tiene inductores, resistencias. Aquí no podemos decir que algo esté en paralelo, en serie, ¿sí? No podemos combinar en serie un inductor con una resistencia.
Entonces, bueno, es un circuito complicado, se tendría que resolver por leyes de Kirchhoff. Aquí la pregunta es, cuando se cierra el circuito, cuando se cierra este switch, este, ¿cuál es el circuito equivalente? Ahí, exactamente en el T igual 0. Entonces recuerden, si yo cierro el switch, se tiende a establecer una corriente en todo el circuito, ¿cierto? En este momento con el switch abierto no pasa nada. Pero cuando yo lo cierro se tiende a establecer. Pero recuerden que el inductor se opone al cambio. Entonces, si la corriente es 0, él no quiere que la corriente aumente de repente. Entonces el inductor al inicio se comporta como un switch abierto. Aquí es como si no hubiera nada. Este inductor de acá, el segundo, también se va a comportar como un switch abierto. Entonces miren que al inicio la corriente solamente va a tener un camino y es irse por esta zona. Entonces la corriente al inicio es muy fácil, sería la Fm de la batería sobre la resistencia, sobre esta, porque es el único sitio por donde está pasando. Ahora, cuando ha pasado mucho tiempo, ¿qué le pasará a nuestros inductores? Entonces, cuando ha pasado mucho tiempo, recuerden que el inductor ya está contento, ya la corriente no está cambiando, ya tiene su campo magnético completamente establecido. Entonces, como ya tiene su campo magnético establecido, él ya no se opone a ningún cambio. Entonces, él se comporta como un cable. Y este se comporta como un cable. Y eso lo que implica entonces es que este es nuestro circuito, este está aquí abajo, cuando ha pasado mucho tiempo. ¿Y cuánto será la corriente entonces por la batería? Pues tenemos 3 resistencias en paralelo. Y por lo tanto la corriente va a ser la de la batería sobre la resistencia equivalente, que es R tercios, ¿verdad? Y eso nos daría 3 de la batería sobre la resistencia, o sea, nos daría 3 veces la corriente original, o sea, la corriente aumentó de una forma especial, que tenemos varios inductores. Y esto es lo que se tiene que tener en cuenta. Entonces, al inicio, cuando la corriente va a cambiar, aumentar desde cero, el inductor es como un switch abierto. Y al final es como un cable normal. Entonces, ese tipo de preguntas son muy comunes y hay que tenerlas en cuenta para saber si lleva mucho tiempo conectado o no, de forma completamente análoga a lo que se hacía con los circuitos RC. Bien, entonces ahora, ¿qué pasa si lo que hacemos es desconectar la batería? Y lo que hacemos es conectar este circuito así, ponemos el switch en B. Entonces conectamos esto de esta manera. Entonces recuerden, se supone que esto lleva mucho tiempo conectado, entonces tenemos aquí un campo magnético, digamos, en esta dirección, que está almacenando energía. Después lo vamos a calcular porque ya hablamos de energía y no lo hemos calculado. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que esa energía, lo que va a suceder es lo siguiente. Tan pronto ustedes conectan aquí en B, la corriente tiende a disminuir a cero, pero recuerden, los inductores se oponen a eso, se oponen al cambio. Entonces, si la corriente valía, no sé, 2 amperios, y cuando desconectamos la batería, conectamos esto así, tiende a cero, el inductor va a liberar energía, va a crear una FEM que va a tratar de que no disminuya tan rápido la corriente, ¿sí? Y entonces al oponerse a ese cambio, va a empezar a liberar esa energía y va a haber corriente en ese circuito, pues hasta que se disipa completamente por culpa de la resistencia. Entonces hacemos de nuevo el balance de voltajes y obtenemos que la corriente no va a caer a cero inmediatamente, como pasaría, digamos, si no existiera el inductor, sino que la corriente va a caer de forma exponencial, o sea, amortiguada, o sea, más lento que ir directamente a cero. Y aparece un nuevo tau, y ese tau pues es el mismo que teníamos antes, ¿no? L sobre R. Entonces de nuevo aparece tau, de nuevo nos va a indicar qué tan rápido está decayendo esto. Aquí sería el 37% en un tau. Y ya está. Entonces el efecto del inductor es precisamente que no caiga la corriente a cero inmediatamente, sino que caiga de una forma más suave. ¿Ok? Hagan este ejercicio basados en lo que se hizo anteriormente, en la diapositiva anterior. Entonces en repaso, tenemos, primero que todo, que cuando tenemos un circuito RL, la corriente no crece inmediatamente cuando tenemos batería, sino que la corriente va creciendo lentamente de forma exponencial y hay un nuevo tau de inductancia que es L sobre R, que nos va a decir qué tan rápido crece o no la corriente. Y cuando está decayendo la corriente, cuando se desconecta la batería y ya va mucho tiempo conectado al circuito, dentro del inductor hay un campo magnético que está almacenando energía y se va a oponer ese inductor a que se disminuya la corriente a cero inmediatamente. Entonces va a liberar esa energía y por lo tanto la corriente va a caer
de forma suave, de forma exponencial, con el mismo tau. Recuerden que eso normalmente es un tau, es un tau que nos quiere decir un L equivalente y un R equivalente, ¿no? Cuando hay resistencias en serie es fácil de reducir el sistema. No siempre es fácil. Cuando no sea fácil se utilizan leyes de Kirchhoff de la misma manera que se hizo con circuitos RC. Bien, y ahora sí por fin hablemos de energía, porque estamos hablando que el inductor guarda energía, pero no sabemos cuánto es esa energía. Esa es una pregunta importante. Entonces volvemos a nuestra expresión. Miren, el truco siempre que ustedes vayan a hablar de energía en un circuito es conviertan eso en potencia. ¿Por qué? Pues porque la potencia nos dice cuánta energía se está gastando por unidad de tiempo y toda la potencia tiene que estar balanceada en un circuito. Entonces partimos de nuestra expresión original con el switch aquí conectado en A. Y recuerden que potencia, la definición que utilizamos de potencia es I por V, corriente por voltaje. Entonces, eso nos da la energía que estamos gastando para mover una carga dentro del circuito. Entonces multiplicamos en nuestra expresión tau por I, y aquí nos da la potencia de la batería. Esto lo pasamos a sumar, esto también. Y nos quedaría I cuadrado por R, esta es la potencia en la resistencia, y esta es la potencia en nuestro inductor. Entonces, la potencia que se gasta en la batería que la batería está entregando, se está gastando acá, se va, y aquí se está almacenando en campo magnético. Entonces la potencia del inductor es L por I por dI de t. Y la potencia, recordemos que es la derivada de la energía o del trabajo respecto al tiempo. Entonces podemos integrar esto, nos va a quedar, es que borrando, nos va a quedar delta U, que es la integral de du, y eso nos va a dar L por integral de I por dI. Y entonces esto nos va a dar L por I al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Por lo tanto, la energía almacenada en un inductor es L por I al cuadrado sobre 2. Obviamente, como I depende del tiempo, pues se le va cambiando. Y esta es la energía almacenada en nuestro inductor. Vamos a ver cómo va. Sí, exactamente lo que tenemos ahí. Y a veces le hablan a uno de la densidad de la energía. La densidad de energía simplemente es coger esta U y dividirla por el volumen. Entonces cuando uno hace eso, al final le da que la densidad de energía es el campo magnético al cuadrado sobre 2μ sub 0. O sea, solo depende del campo magnético. ¿Ok? Entonces, no olvidar, por favor, el carácter tan diferente que tiene la resistencia del inductor. Por una parte, la resistencia disipa energía, la energía se va, mientras que en un inductor la energía se almacena. Ese es un carácter muy diferente entre ellos dos. Igual que pasaba con resistencia y capacitor. La resistencia disipaba energía, mientras que el capacitor almacenaba energía en forma de campo eléctrico. ¿Ok? Bien. Un ejemplo típico de esta aplicación son las bujías. Entonces lo que se hacía era... Ya los carros utilizan un sistema de encendido utilizando, por ejemplo, un láser que atraviesa el combustible porque eso quema de forma más uniforme. Pero anteriormente se utilizaban mucho las bujías, pues todavía muchos carros utilizan las bujías. La idea es que la bujía enciende el gas del combustible y eso crea una reacción pues, para iniciar el motor. ¿Y cómo funcionaba? Pues bajando, esto es un solenoide que encierra a otro, se bajaba el campo magnético de forma muy fuerte, de repente era un campo muy grande y bajaba a cero o lo contrario, y entonces se inducía una FEM muy fuerte y esa FEM, si era suficientemente grande en este punto, generaba una chispa por rompimiento dieléctrico y esa chispa pues encendía el gas. Por eso también pasaba que en esos carros cuando se aceleraba demasiado y cuando no arrancaban y se presionaba mucho el acelerador, esto se iba llenando de combustible hasta que llegaba a un punto en que se tapaba completamente la bujía y decían que se había ahogado. Pero sí, lo que significa es que ya esto no va a encender fácilmente porque ya se tapó completamente de combustible. Bien, entonces un ejercicio para que lo hagan, tienen que organizarlo en términos de la densidad de energía, o sea, B cuadrado sobre 2μ sub 0, cada uno de esos solenoides. Recuerden, ahí tienen que mirar si el B cuadrado depende del área, del N, de I, ahí tienen que mirar y ir calculando. Como siempre, estos problemas se resuelven escribiendo aquí cuánto es B cuadrado sobre 2μ sub 0 para cada uno de ellos y después lo pueden organizar. Ejercicio para ustedes. Bien. Y por último vamos a hablar de inductancia mutua. La inductancia mutua
es muy, muy similar a la autoinductancia. Recordemos el concepto. La autoinductancia nos decía, hay una FEM inducida que es menos L por dI de t. ¿Sí? Esta FEM era causada en el mismo circuito por esta corriente I. Ahora lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una bobina, la 1, acá. Esta bobina 1 tiene una corriente I1 y esa corriente I1 pues claramente va a generar un campo magnético no solamente dentro de la bobina sino por fuera. Tenemos la bobina 2, esta, y varias de esas líneas de campo de la corriente 1, de esas líneas de campo generadas por la corriente 1, están atravesando también a la bobina 2, entonces está generando un flujo 2. Si esta corriente cambia, va a cambiar este campo. Y si este campo cambia, cambia este flujo. Y si este flujo cambia, se induce una FEM en la segunda bobina, sin tener cables conectados. La inductancia mutua nos mide eso. Entonces básicamente lo que tenemos es, hay una FEM en 2 que va a ser menos la inductancia mutua por el cambio de corriente, M12, por el cambio de corriente, pero el cambio de corriente ¿en dónde está ocurriendo? En 1. Y esta es la definición de inductancia mutua. Y también tenemos pues E1 es menos M21, cambio de corriente, en la bobina 2 respecto al tiempo. Uno puede mostrar al final que M12 es igual a M21. ¿Bien? Y esto es lo que tenemos. Uno puede inducir una FEM en otro circuito cambiando la corriente en un circuito primario. Y esto se utiliza, por ejemplo, para la carga inalámbrica. Y aquí también aparece la definición extra u original análoga de la inductancia. Recuerden que esa inductancia se definía en términos del, ya le decíamos, vamos a hacer un zoom aquí un poquito. Decíamos que L era igual a N phi sobre la corriente, ¿cierto? Entonces el análogo de esto con inductancia mutua sería, la inductancia mutua de estas dos cosas es, ¿en dónde está cambiando el flujo? En la 2, entonces sería N2 por phi 2. Pero ¿quién está creando ese cambio de flujo? La corriente en la bobina 1. Y de la misma manera, sería 1, 2, 2, 1. Esto sería N1 phi 1 sobre I2 si uno estuviera cambiando más bien la corriente en la bobina 2 y viendo la inductancia o la FEM inducida en la bobina 1. Entonces, miren que es completamente análogo a lo que teníamos anteriormente, pero hay que tener cuidado con los subíndices. ¿Quién está generando qué? Esa es como la clave en esto de la inductancia mutua. Entonces se define de la misma manera, análogamente. Depende solamente de la geometría y la orientación de los circuitos, no es tan fácil de calcular en general. Y pues tenemos esas relaciones que tenemos ahí, que ya habíamos mostrado. Entonces al final, esa inductancia pues son iguales. Entonces tenemos estas expresiones que son las análogas a lo que teníamos anteriormente cuando teníamos una autoinductancia. Y una de las aplicaciones es el cargador inalámbrico. Entonces ustedes tienen aquí una bobina en este cargador y aquí tienen otra bobina en este circuito del celular. Y entonces cambiando la corriente de esta se genera un cambio en el flujo en la del celular y eso genera una FEM y esa FEM carga. Obviamente no es tan rápida ni se puede hacer a larga distancia porque si están a larga distancia ustedes van a tener cada vez menos líneas para cambiar en su flujo. Pero en general es una tecnología que ha ido avanzando bastante y ya se está viendo estándares de carga rápida por inductancia mutua. Hay otro ejemplo también con cepillos de dientes inalámbricos. La idea es que también se carga con el mismo fenómeno. Ustedes pueden ver acá que realmente el cepillo lo que tiene es, pues es una bobina por dentro del cepillo. Y cuando la colocan acá, dentro de esa bobina, acá, esto es otra bobina chiquita, va a quedar aquí en este orificio. Y también por un fenómeno de inducción se va a poder cargar. Entonces uno puede calcular la inductancia mutua de esos dos métodos, ahí está la solución, eso no tiene mucho misterio, simplemente es aplicar la definición de cómo cambia el flujo. Y como ustedes pueden ver, la inductancia depende de factores geométricos y aquí estamos asumiendo pues que están en ese ángulo de orientación. Una cosa es tener las espiras así de frente y otra cosa es tener una así y otra así. La inductancia mutua va a ser completamente diferente, pues claramente porque el flujo es completamente diferente. Entonces aquí, esto es otro ejemplo que es muy similar al que acabamos de ver, de inductancia mutua. Tenemos un solenoide encerrado, una bobina encerrando un solenoide,
y queremos calcular cuánto es la inductancia mutua entre ellos dos. Entonces lo que tenemos es que hay un campo producido por uno de los elementos que genera un flujo en el otro, y al final pues nos dan una inductancia que es igual a la que se calculó anteriormente con lo del cepillo, ¿no? Que es esta. Depende del número de vueltas de cada uno de ellos. Y pilas, mucho cuidado porque es que esta L pues tiene que ver con el campo magnético generado por todo este flujo acá. Entonces depende solamente de geometría. Bien, y cuando uno le mete valores, esas inductancias mutuas son bien pequeñas. Lo que se busca en los estándares de carga inalámbrica es que esas sean lo más grandes posibles, pues para poder cargar lo más rápido posible, ¿no? Entonces tenemos este concepto de inductancia mutua. Es muy similar a lo que hemos visto con inductancia, autoinductancia, solamente que es un efecto de una cosa sobre otra, y por eso es importante tener mucho cuidado en los índices, ¿sí? En los índices. Bien, entonces en resumen hemos visto esto. Autoinductancia, la definición, la calculamos para el solenoide, y se puede escribir la autoinductancia, bueno, la inductancia es esta, y la autoinductancia en un circuito se define de esta manera, se reescribe la ley de Faraday-Lenz en términos pues, de L y del cambio de corriente. Esto implica, cuando metemos resistencia e inductancia, que la corriente crece de forma lenta con un nuevo tau que apareció, que es el tau inductivo, y si desconectamos, la corriente disminuye no a cero inmediatamente, sino también de forma suave. Tenemos una energía almacenada en nuestros inductores, esa es la energía precisamente que se utiliza acá para que no cambie tan rápidamente la corriente. Tenemos una densidad de energía que es simplemente la energía sobre el volumen y que tiene esta expresión, esto es energía sobre volumen. Y tenemos también algo análogo que es la inductancia mutua, cuando tenemos dos cosas que una puede generar cambio de flujo en la otra. Y eso es lo que se vio en este módulo. Este es un resumen de lo mismo y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. A hacer ejercicios.